Presentamos la formación del tubo digestivo. Bien, para iniciar con el tema del desarrollo embrionario del aparato digestivo, tenemos que conocer que todo nuestro aparato digestivo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, es formado a partir de esta estructura que se ve en amarillo aquí, que en el periodo embrionario es denominado tubo digestivo o tubo intestinal. Debemos saber cómo es que este tubo intestinal, formado por endodermo, la capa de tejido amarillito, cómo es que se llega a encontrar en el interior del embrión. Pues bien, para esto existen dos pliegues, el pliegue cefalocaudal y los pliegues laterales. El pliegue cefalocaudal es aquel que se da desde la cabeza hacia la colita, por eso recibe ese nombre, donde el embrión se empieza a enrollar, digamos, en el sentido que indican aquí las flechitas. Empieza a adquirir esta forma y al plegarse de esta forma cefálica hacia la parte caudal, empieza a formarse en su interior el tubo intestinal, esta parte que está recubierta de amarillito. Observen que hay una cierta parte del tubo intestinal que permanece en comunicación con la cavidad que está abajo, que es el saco vitelino. Esto tengámoslo en cuenta. De la misma manera, los pliegues laterales, este es un corte transversal del embrión, es decir, si lo vemos de esta forma, veríamos que estos pliegues laterales se desplazan en forma que indican las flechas y estos pliegues laterales también incorporan este endodermo al interior del embrión. De esta forma queda dentro del embrión formado el tubo intestinal, esta parte amarillita. Esta es la forma en la que se forma el tubo intestinal o el intestino primitivo. Este intestino primitivo del embrión está dividido en tres partes: intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior puede dividirse a su vez en otros dos tipos de intestino. Se llama el intestino faríngeo y el resto del intestino anterior. A continuación del intestino anterior viene el intestino medio y después del intestino medio el intestino posterior. Entonces, ¿dónde están los límites para diferenciar el intestino anterior, del medio y del posterior? Bien, esos límites están establecidos en las yemas, sobre todo. Por ejemplo, el intestino faríngeo es aquel que se va a ubicar desde la membrana bucofaríngea hasta la yema pulmonar. La yema pulmonar, también llamada divertículo respiratorio, divertículo tráqueo-bronquial. Después de la yema pulmonar, a continuación de esta, hasta la yema hepática, esa parte del intestino recibe el nombre del resto del intestino anterior. Caudal a la yema hepática, viendo todas las asas intestinales, va a llegar el intestino medio hasta los 2/3 derechos del colon transverso. Y finalmente el tercio izquierdo del colon transverso hasta llegar a la membrana cloacal, que va a formar el canal anal, corresponde al intestino posterior. Esas son las divisiones que tiene nuestro intestino. Además de ello, es importante recalcar que habíamos dicho que hay una porción del tubo intestinal que permanece conectada con el saco vitelino. Esta que permanece conectada es el intestino medio. Observemos las imágenes anteriores. Vean aquí, el intestino medio, que es la parte de aquí que estoy señalando, es la que permanece conectada al saco vitelino a través del conducto vitelino, también llamado conducto umbilical. Esto es importante para que veamos más adelante cómo se da la hernia umbilical. Ok, entonces, estas partes del tubo intestinal van a ser las que van a formar todo el aparato digestivo que tenemos hasta la forma adulta. Es decir, el intestino faríngeo, que iba desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, va a formar la faringe y ciertas otras estructuras de la cabeza y cuello. Lo que nos corresponde ahora va a ser ver esta parte de aquí, el intestino anterior, que va a formar el esófago, el estómago, el duodeno, una parte del duodeno, el hígado, la vesícula y también el páncreas. Todo ello es formado por el intestino anterior. Después tenemos el resto del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 del colon transverso. 2/3 derechos o 2/3 proximales del colon transverso. Hasta ahí tenemos el intestino medio. Y después de ello, ya para terminar, tenemos el intestino posterior, que va a abarcar el tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal o canal anal.
esto sí es muy importante recordar, es que estos 3 divisiones del intestino, el intestino anterior, medio y posterior, poseen cada quien su propia irrigación. En el caso del intestino anterior está conformado por la arteria celíaca, en el caso del intestino medio es la arteria mesentérica superior y en el caso del intestino posterior es la arteria mesentérica inferior. Entonces tienen que acordarse de estas 3 arterias: celíaca, mesentérica superior y mesentérica inferior. Una consideración a recordar es que recuerden que las glándulas de las que vamos a hablar están formadas por un parénquima, que vienen a ser las células estructurales o las células propias de cada glándula, y luego tienen un estroma, que es el tejido de sostén, y juntas del parénquima con el estroma forman el órgano completo. Entonces, el endodermo, que era la capa amarillita que hemos visto hace rato, es el que le va a dar el revestimiento epitelial a todo el tubo intestinal. Es decir, si tenemos el intestino y le hacemos un corte transversal, la parte más interna, la parte epitelial, esa es formada a partir del endodermo. Además, el parénquima de las glándulas, lo que les expliqué hace un momento, va a ser formado también a partir de endodermo. ¿Cuál es el parénquima? Son las células hepáticas, por ejemplo los hepatocitos, las células pancreáticas, etc. En el caso del mesodermo, que es la otra capa que les voy a mostrar más adelante también, va a formar el estroma de las glándulas, el tejido de sostén. Va a formar además los músculos que rodean al intestino, los que le dan el peristaltismo, etc. Y también las capas peritoneales que recubren en su superficie más exterior. Esas son diferentes componentes derivados de 2 capas diferentes, el endodermo y el mesodermo. Bien, entonces iniciamos ahora sí con el desarrollo de los órganos que van a ser formados a partir del intestino anterior. Bien, iniciaremos con el esófago. En un embrión aproximadamente de 4 semanas de desarrollo surge esta pequeña protrusión o dilatación a partir del intestino anterior, que es llamada la yema pulmonar. La yema pulmonar, divertículo pulmonar o divertículo traqueobronquial. En esta imagen podemos apreciar mejor, vean, cómo surge esta yemita, este divertículo respiratorio, cómo surge aquí del intestino anterior. Quiere decir que también está formada a partir de endodermo, ya que todo el intestino es de endodermo. Pero bien, en nuestra estructura adulta no tenemos junto la parte respiratoria con la parte digestiva, ¿verdad? Cada quien tiene sus vías por separado. Entonces, esta comunicación no debe permanecer, tiene que separarse. ¿Y cómo se va a separar? A través de estas crestas que estoy señalando aquí, que reciben el nombre de crestas traqueoesofágicas. Estas crestas traqueoesofágicas van separando poco a poco el intestino anterior y lo que se está formando aquí, que va a ser la tráquea y los pulmones, quedando finalmente estos unidos constituyendo el tabique traqueoesofágico, y así queda totalmente separada la vía respiratoria de la vía digestiva.